De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio y siempre uno con su cafecito, ¿verdad? Porque eso da paz, da tranquilidad. Uno queda un poquito sedado ante tantos problemas que tiene la humanidad, que tiene el país, que tiene la sociedad, eh, problemas de corrupción, dificultad en el tránsito, incomprensión de la gente, falta de civilidad, problemas económicos, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar con qué tranquilizarse. Yo lo hago con un buen café o con la esperanza de que voy para Bonao a mi río. Eso me da tranquilidad. Parece que don Fernando Quiles tampoco podrá conectarse hoy desde Puerto Rico. Tiene dificultad con la parte tecnológica. Bueno, siempre aquí dispuesto para recibir a nuestros hermanos borinqueños para conversar, intercambiar de la realidad que están viviendo, pero conversaremos con el señor Roberto Payano de nuevo, que estaba pautado para entrevistar a don Fernando y yo no entrar. Pero así son las cosas de la vida. Hoy, creo que hoy empieza la parte final del Mundial de Fútbol. Argentina frente a Croacia. Yo apuesto a Argentina, por supuesto, pero Croacia es un equipo duro de vencer. Así que habrá un enfrentamiento campal de campeones. Vamos a ver. Dicen que los croatas poseen condiciones especiales que le hacen un equipo con capacidad de lograr grandes metas. Así es, eso es importante, que hayan buenos equipos fuertes, que le pongan emoción al juego. Vamos a ver que si Messi hoy puede sacar de abajo y ser lo que él es, un gran campeón, un gran gladiador, el Maradona de estos tiempos para Argentina. Bueno, don Roberto Payano no termina de entrar. Hay muchos temas en la palestra, tanto nacionales como internacionales. En el caso del Perú hemos visto el sacudimiento que tiene. Aquella sociedad está en movilización permanente porque la oligarquía peruana se apoderó del poder, poder que no obtuvo en las urnas, y detutanaron al presidente electo. Mucho antes de que Pedro Castillo asumiera el poder, le abrieron una guerra frontal y eso se veía venir porque no tenía la mayoría en el Congreso. Y Estados Unidos manipula para dar esos golpes de Estado constitucionales vía el Congreso. Eso le puede pasar a Lula en Brasil. ¿Mm? Lula no tiene mayoría en el Congreso. Naturalmente, Lula es un estadista, un hombre con muchas condiciones políticas y podrá manejarse en esas aguas turbulentas de Brasil. Lo que está haciendo Petro en Colombia, pero no era el caso de Pedro Castillo en Perú. Pedro Castillo ganó unas elecciones, pero no tenía experiencia política. Es lo que se ve a lo lejos y cómo se manejó. Se quedó siendo lo que era, no tuvo la previsión de comportarse como un estadista, tuvo muchas debilidades y cometió una que otra torpeza. Petro es más calculador, es más estadista, es más pensador, es un filósofo, tiene un discurso y tiene control de su personalidad y de sus análisis, lo propio Lula. Pero Pedro Castillo no tenía esa condición. Maduro, que se veía sin esas condiciones, supo manejarse y todavía está resistiendo las embestidas del imperio. Maduro, que lo satanizaban, lo querían ridiculizar, demostró ser una gente dura en política y ser maduro en política. Por eso ha resistido las embestidas del imperio. Vamos a ver qué pasa en Perú con la resistencia del pueblo peruano. La que tomó el poder, que era la vicepresidenta, Dina Boluarte, traicionó a su presidente, todo por el afán de ser la primera mujer presidenta de Perú. Ella ha dicho que ella decidió, he decidido adelantar las elecciones generales por respeto a la voluntad de los ciudadanos. Lo que pasa es que hay un Perú movilizado y ese Perú movilizado puede costarle a aquella sociedad cientos de muertos asesinados en la calle por esa policía, por ese ejército. La policía y el ejército sigue siendo el mismo en toda parte. En Rusia, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Es verdad que en Cuba el policía anda sin revólver, tiene técnica de control del ciudadano, hay todo un sistema para controlar y no hay que llegar a esos niveles de violencia. Pero
En cualquier otra parte, la policía es la policía, el ejército es el ejército. Y responde en muchas ocasiones no al presidente, sino a un sistema instituido, a un sistema de dominación instituido. Petro puede pensar que tiene policía, puede pensar que tiene ejército, y no es verdad que lo tiene. En un momento de la chiquitica, la verdad sale a flote. ¿Qué ocurrió con Dilma? Se la llevaron. Tuvo un ejército que la defendiera. Y ese ejército que estaba ahí, esa policía, salió a masacrar al pueblo, porque respondían a una estructura de dominación. No respondieron a Lula en 8 años de gobierno, ni a Dilma, que había sido ministra con Lula y que tenía ya más de 1 año en el poder, ¿no? Y hay que recordar lo que ocurrió en Alemania, diciembre del año 89, noviembre del año 89, y lo que ocurrió enero, febrero y marzo de 1990 en Alemania, en la llamada República Democrática de Alemania. Lo que pensaron que era un ejército socialista, cuando llegó la de Norte Mené con la crisis, estuvieron al lado del sistema de la República Federal Alemana y aplastaron al pueblo socialista que había allí. Parece que de socialista tenía muy poco aquel pueblo. O se cansó de dificultades, o le presentaron un espejo donde se veían mejor. Hay muchas cosas en este mundo de Dios, y lo que hoy es verde, mañana a lo mejor toma un color azul turquesa o verde turquesa que se aproxima al azul. Las cosas cambian en este mundo de Dios. Todavía espero por Roberto Payano y no llega. Pero bien, el Papa dijo ayer que la Virgen de Guadalupe está acompañando a los migrantes de Centroamérica, sobre todo los que están ahí en México en caravana, rumbo a Estados Unidos. Papa, eso es un acto de ilegalidad, es verdad. Otros dirán, bueno, es la desesperación por el hambre, por la situación de miseria en la que están viviendo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y entonces en Haití, y se ven empujados a la migración. Lo propio en México también, y aquí en República Dominicana, ¿por qué no? Pero bueno, hay que entender el discurso del Papa. La Virgen de Guadalupe está acompañando a los migrantes. A lo mejor es verdad, a lo mejor yo no la veo, pero la ven los migrantes, y eso es lo que cuenta, lo que cada ser humano va sintiendo en la vida, o donde cada ser humano pone su fe, pone su esperanza. Y la fe mueve montaña, se ha dicho siempre. Si ellos sienten que la Virgen de Guadalupe los acompaña, tendrán más fuerza para resistir y llegarán a la meta soñada o deseada o por alcanzar. Pero bien, es un tema importante, no solo un tema filosófico de religión, es un tema que está ahí, es un tema de fe, y la fe puede dar fuerza espiritual a la gente para seguir avanzando. Eso es importante. En Ecuador, el gobierno hizo un aumento de salario, aumentó $25 el salario. $25, estamos hablando aquí de 1.300 pesos o 1.400 pesos. Lo que quiere decir que no es significativo el aumento del salario en Ecuador por parte del gobierno. Y si el gobierno decidió aumentar el salario en Ecuador, aunque sea poco, pírrico el aumento, significa que hay una situación de constreñimiento social, económico, o de constreñimiento social por la situación económica. Porque aunque ahora pasa el salario mínimo a ser de $450, el costo de la vida en Ecuador habría que verlo. Siempre en estos pueblos nuestros, el costo de la vida es más alto, mucho más alto que el salario mínimo. Eso pasa en toda América Latina, incluida Cuba, incluido México, Colombia, Ecuador, Paraguay, el país que sea. El costo de la vida está de la canasta básica, del pueblo llano. Está más alto que el salario mínimo y que el salario promedio incluso. Esa es la vida, por eso no avanzamos. Y por eso siempre hay conflictos sociales, de huelga, de marcha, de contramarcha, y entonces de represión por parte del Estado. Porque el Estado es eso, un ente represivo. Es un ente organizado para reprimir, para dominar, para sojuzgar. ¿A quién? A la grande mayoría. A la grande mayoría. Y ese Estado, como estamento o instrumentos de represión,
de coerción, de control, está al servicio de la clase dominante, que en términos numéricos es minoría. En América Latina, 14, 20, 30, 50 familias dominan, depende del país. Y esa estructura de represión, ejército, policía, leyes, justicia, está al servicio de esa minoría. Aquí en República Dominicana, ese grupo se aprobó un código procesal penal garantista. ¿Pero garantista para qué? Para mí. Para el ciudadano de a pie, no, hombre, no fuña usted. Ese es un código garantista para los que tienen dinero, para los ricos. Por eso hablan de que fulano tiene arraigo. Se le puede dar como medida de coerción irse a su casa porque tiene arraigo. Él no se va a escapar, no se va a sustraer del proceso. Pero el que no tiene arraigo, el que no puede fijar una fianza, no va para su casa. Va para La Victoria, para Najayo, para el 12 de Azo, para las cárceles duras, para las cárceles malas, donde el que entra con un 3% de cultura de criminalidad sale con un 80 o un 90% ya, al cabo de 3 o 4 meses. Se hace delincuente profesional en esas cárceles, porque no son cárceles para la regeneración social, sino para empeorar la conducta humana del ciudadano. Esa es nuestra realidad. Pero bien, ahí va la cosa. En Brasil, el gobierno que va saliendo, que está terminando porque Lula entra ahora en enero, acaba de hacer un aumento al salario mínimo. Sin ver lo que viene para el 2023. Claro, uno está de acuerdo con que al trabajador se le aumente el salario. Pero lo hace este gobierno que está muriendo, el de Bolsonaro, y tendrá Lula que, al asumir el gobierno, que ingeniársela para aplicar el salario o para echar esa medida para atrás. Si la echa para atrás, porque hay que aprobar una ley, implica la primera medida antipopular de Lula o impopular de Lula. Es decir, cómo el sistema político juega a la politiquería de acuerdo a sus propios intereses. Es para satanizar al gobierno de Lula recién empezando. Pero así funciona el sistema político. Ojalá que los brasileños entiendan el juego politiquero de Bolsonaro y lo que hoy domina la política en Brasil. Ojalá. Un poco así anda el mundo. Don Jacinto Ascensión expresaba una preocupación con el tema de Alemania. Desde la Segunda Guerra Mundial, que fue derrotada, dejó de un lado el tema de la guerra. No se armó, no anda con un ejército que corresponda a su desarrollo económico, a su potencialidad productiva. Es una gran nación, pero ahora Alemania se está armando. Y eso aumenta el peligro de guerra en la humanidad. Y esa Alemania está apostando a la guerra con Ucrania. Ucrania sigue siendo la carne de cañón de la guerra. Pero ¿quién asusa la guerra? Estados Unidos. Y la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Francia, todo a los pies de Estados Unidos. Es que no comprenden la historia. ¿Por qué ser tan serviles? España incluida. Y no apostar por el desarrollo humano a nivel planetario. Mientras en un rincón del planeta hayan seres humanos atravesando por situación de miseria, de pobreza extrema, de hambre, la humanidad no debe estar contenta, no debe estar satisfecha. Y no debe estar propiciando guerra. Cuando lo que hay que propiciar es el amor. La mejoría de todos los ciudadanos. Debe haber un gobierno global, pero para el bien de todos. Y debían eliminarse las fronteras, pero toda la frontera. No solo la frontera dominicana o la mexicana. No, toda la frontera. Pero la realidad no es esa. Cada pueblo tiene su nación, tiene su propia historia, su propio símbolo, su bandera, sus colores, su manera de ser, su música, su idioma, sus tradiciones. Y por eso tiene una frontera y se identifica como nación. Entonces, eso hay que respetarlo. Y en el marco del derecho internacional se ha consagrado la autodeterminación de los pueblos, el derecho de cada pueblo a decidir lo que quiera hacer en el marco de su territorio, con sus nacionales
por supuesto, en un marco de democracia, que la gente diga lo que quiera, que la gente decide el camino político, económico que quiere seguir. Pero es un mundo bastante complicado. Natanael, vamos a la pausa y vamos a seguir apostando a que don Roberto Payano vendrá con nosotros. Pausamos.